Hola, muy buenos días a todos los seguidores. El día de hoy nos han propuesto unos problemas con respecto a los ángulos en la circunferencia. Vamos a, vamos a plantear estos problemas muy interesantes donde hemos tenido que realizar algún trazo auxiliar y además recordar algunos conceptos importantes de construcción en geometría. Vamos con el primer problema. Vamos a ver. Y como el original está aquí. El problema número 22. Vamos observando. Si A y B son puntos de tangencia y medida del ángulo PRB es igual a la medida del ángulo AQB, calcular X. Editar las alternativas: 90, 75, 60, 45 y 30 grados. ¿Sí? Entonces nos vamos a nuestra pizarra. He hecho un bosquejo, medida del ángulo PRB, se refiere a este, PRB, el que está aquí, es igual a la medida del ángulo AQB. AQB. Estos dos son iguales, ¿no? Ya estaban ubicados en la figura. ¿Y qué más? No tenemos nada más. Acá está el ángulo X, que es la incógnita, que es lo que me están pidiendo. X grados, es la pregunta. Y nada más. Bien, con respecto a los trazos, el gráfico me parece que está incompleto. Faltaría acá unir, ¿cierto? Prolongar, mejor dicho, y eh, cortaría el segmento RP en su prolongación, cortaría o llegaría al punto A. De no ser así, el ejercicio se complicaría demasiado. Bien, entonces vamos a ver la figura original nuevamente para que observen. ¿Ve? Si ve, si yo prolongo RP, ¿sí? Falta ahí indicar que corta en el punto a la circunferencia. Bien, entonces procedemos. Eh, Voy a recordar algo. Si este es el centro de la circunferencia, del círculo, voy a unirlo con los extremos, con los puntos de tangencia, el centro. Acá también. 90 grados, ¿está bien? ¿Qué puedo decir entonces? Eh, si este ángulo mide X, eh, por ser un ángulo inscrito, mide el doble, ¿no? 2X. Y para este ángulo, como es un ángulo central, va a medir lo mismo, en todo caso, 2X. Si prolongo aquí, recuerda que le dije con respecto a un ángulo exterior o externo, en el cual dos lados son tangentes a la misma circunferencia, estos deben ser 180 grados. Deben sumar, ¿no? Deben sumar, entonces deben ser suplementarios. Por lo tanto, si este es 2X, este debe ser 180 menos 2X, o sea, la medida de este ángulo. ¿Qué más? Podemos plantear, a ver, en estos dos triángulos que tenemos el ángulo eh, V, ¿no? O W grados, Aquí voy a ponerle algo como Z, y aquí también como Z, opuesto por el vértice, para relacionarnos, ¿no? De alguna manera con X. Por un lado va a tener que W más Z es X grados. Aquí vamos a poner la ecuación. W más Z es igual a X grados. Ángulo externo, ¿no? Exterior, W más Z igual a X. De la misma forma, W más Z será igual a 180 menos 2X. Voy a colocar por aquí 180 menos 2X, debe ser igual a W más Z. Al sumar, ¿qué va a pasar?
voy a simplificar términos, W, W, ¿cierto? Ambos lados de una igualdad, podemos cancelarlo. Lo mismo acá, Z y Z. Por lo tanto, si este 2X lo pasa a otro lado, tendré que 180 es igual a 3X. Pasa sumando. Por lo tanto, X será igual 180 de 3. ¿Cuánto es? 60 grados. Y esa será la respuesta a este primer problema. ¿Ok? 60 grados. Vemos las alternativas. Dentro está. A ver, vamos a recordar rápidamente. 60 grados, la C. ¿Correcto? Bien, ahora vamos a ver el problema número 9. Lo tenemos en pantalla, ¿cierto? De esta manera. En pantalla, problema número 9. Listo, ese es el, ahora sí con toda seguridad. Con toda seguridad. A, B, dice y CD son diámetros. Como vemos, son diámetros perpendiculares, ¿no? Porque vemos ese rectangulito, ese cuadradito, significa que se cortan a 90 grados. Calcular el valor de X. Bueno, que X es un ángulo inscrito para el círculo o la circunferencia que está inscrita en ese triángulo. Lo vamos a nuestra pizarra para explicar la resolución. ¿Sí? Aquí tenemos un bosquejo. Lo que he hecho, he planteado lo siguiente. Si aquí yo le pongo Y, este arco va a ser 2Y, ¿no? Pero ser un ángulo inscrito. El arco mide el doble del ángulo inscrito. Si es Y, 2Y. Y acá observo algo, mire, este 90 es lo mismo que acá, el 90 de aquí, ¿cierto? Opuesto por el vértice. O sea, todo este arco mide 90 grados, porque es el centro. Son diámetros, se cortan en un punto llamado centro, ¿no? O. Quiere decir que todo este arco mide 90 grados. Pero como este mide 2y, este será 90 menos 2y. Bueno, listo. Ahora voy a hacer lo siguiente. Voy a trazar, unir el extremo C con A. Este es un ángulo, ¿no es cierto? Es un ángulo y el otro ángulo, ángulos de un triángulo isósceles, rectángulo isósceles, porque estos catetos son los radios. Por lo tanto, estos ángulos son iguales. Si acá es 90, estos dos deben sumar 90. O sea, todo esto. Entonces, como son iguales, la mitad de 90, 45. Ese ángulo es 45 grados. El ángulo que está acá debe ser la mitad del arco que subtiende, ¿no? Es un ángulo inscrito. La mitad de 90 menos 2y, la mitad vendría a ser 45 menos y. Mitad de 90, 45, mitad de 2y, y. Vuelvo a repetir, ¿por qué? Porque es un ángulo inscrito. Mira, la mitad de este arco, ¿no? Acá, de la misma forma, este ángulo que está aquí, a pesar de lo bueno que se puede desplazar, este ángulo es la mitad de todo este arco. ¿Cierto? Mira, el ángulo, este es el arco. Acá mide 2y, este va a medir 90. Por lo que dije hace un instante, ¿no? Ángulo central, 90 grados. Mide lo mismo que el arco. El ángulo mide lo mismo que el arco, o el arco mide lo mismo que el ángulo. Este ángulo es la mitad de todo el arco que subtiende, o sea, todo este arco. Esto que está aquí. La mitad de 90 más 2y será 45, la mitad de 90, más la mitad de 2y, y.
¿Sí? ¿Qué más tenemos? Podemos entonces plantearlo de la siguiente manera. 7 es X, este 2X. Por ser ángulo inscrito, mide el doble del ángulo. Y este ángulo, como dije anteriormente, tiene una relación, por ser un ángulo externo, cuyos lados son tangentes. Entonces, estos dos son suplementarios. Desde aquí debe ser 180 menos 2X. Y ahora sí, en el triángulo, vamos a decir ACE, ACE, la suma de los ángulos debe ser de 180 grados. Primer ángulo, 45 menos Y, el que está acá. Segundo ángulo, bueno, 45 más 45Y, más 45 más Y, sería 90 más Y, más 90 más Y, ¿está bien? Mira, 45 menos Y, y acá todo esto sería 90 más Y, más 180 menos 2X, la suma de los tres ángulos, tendrá que ser 180 grados. ¿De acuerdo? De ahí vamos a poder resolver la ecuación. Y ya, listo. Para suerte nuestra será menos Y más Y, 180 por aquí, 180 por allá, 135 menos 2X igual a menos 135. X será igual 135 entre 2. Permite que cambie el signo de un lado, ¿no? Multiplico por menos 1. Por lo tanto, X será 15, 67, 67,5 grados, ¿no? 67,5 grados sería la respuesta. Si veamos si está esa alternativa. Sí, la letra E. Sería la 9E. Pues estamos por el 9E. Ahí está. De foto. Y otra vez, a grosso modo, repetimos. Puse 2Y, Y. Este es 45, por ser un triángulo rectángulo isósceles. Como todo era 45 también aquí, y acaba este Y, lo que está acá arriba sería 45 menos Y. Este ángulo es la mitad del todo el arco, 90 más 2Y, 45 más Y. Y este ángulo, como estos son, este es el doble del ángulo y estos dos son suplementarios, lo he representado como 180 más X, y luego he aplicado la suma de los ángulos en todo triángulo. ¿Ok? Empezamos entonces con el siguiente problema. Bien, vamos con el ejercicio 23. Nos dicen que la medida del arco AB es 40 grados y me piden el valor del ángulo X, la medida, ¿no? Vamos, sin más ni más, vamos a ver la pizarrita. Ah, está. Pizarrita, un bosquejo nos hemos hecho. Parecen las orejitas, ¿no? Pero bueno, había que recordar una propiedad importantísima. Cuando dos circunferencias son interiores, tangentes, ¿no? A una circunferencia más grande, sucede esto. Los centros están en línea. Bueno, se pueden unir, ¿no? Y además pasan por el punto de tangencia. Basado en eso, voy a hacer lo siguiente. Es una propiedad basado que hay que saber con la construcción de figuras. Que ustedes creo que no han hecho y si han hecho, qué bueno. Van a entenderlo. Pero en realidad, si van a construcción de figuras, se va a cumplir esto siempre. Bien, ¿qué voy a hacer? Voy a ver, unir centro. Vamos a unirlo. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a unir acá.
Pasé por el centro. Entonces, por aquí debe estar el centro. Debe estar el centro. El círculo más grande. Y voy a unir estos tres. Uno solo. Por aquí también. Voy a unirlo. Pasar por el centro. Y tengo, bueno, por este lado, dos lados iguales, pues son radios. Y aquí también son radios, ¿no? Que es un radio más. Radio, este es radio, radio. Todo esto es el radio. ¿Estamos? A ver, para no confundirnos. Este es el centro. Este es R. Este es el radio de círculos grandes, ¿no? El grande. Y todo esto es desde acá hasta allá es el radio de círculos grandes. Acá hay un triángulo isósceles. Y este ángulo mide la mitad del arco. O sea, acá va a medir 20 grados. Si este mide X, acá este arco que está aquí mide el doble, ¿no? ¿Te acuerdas? 2X. Y como esto es diámetro, todo esto va a ser la mitad, ¿no? Todo esto será 180 grados. Por lo tanto, esta parte debe ser 180 menos 2X. ¿Y qué voy a decir? Este ángulo, que es, va a ser la mitad, que es el ángulo inscrito, ¿no? La mitad de este arco, 90 menos X. Y voy a escribirlo acá mejor para que se vea. 90 menos X. Entonces, este ángulo va a ser 90 menos X. Y este es 90 menos X. Como es un triángulo isósceles, radio, radio, estoy hablando de círculos grandes, radio, radio, estos ángulos de la base van a ser iguales. Bueno, es el lado, relativo, va a ser relativo. 20 es igual a 90 menos X. Por lo tanto, 90 menos 20 debe ser igual a X, X será igual a 70 grados. Esa es la respuesta a este problema. Habría que tener cierto concepto de geometría, de construcción sobre todo. ¿Ok? Espero que les haya servido esta explicación. Hasta luego. Buenas noches. O buenos días, ¿no? ¿Cómo se siente?